Amén. Bueno, una vez más le doy la bienvenida. ¿Sabe? Cuando nosotros, yo y mi esposa y mi familia llegamos a este país, veníamos de una cultura hispana, donde las raíces de España, las raíces latinas están muy marcadas. Y muchas cosas desconocíamos y como recién llegados, la familia nos equipa, nos regalan cosas, como que todos nosotros, ¿no? Nos te regalan cosas y recuerdo que nos regalaron un adorno muy bonito. Era un viejito bonito, tenía una cara redonda y una barriga así redonda, muy bonito, y lo pusimos en el centro de la mesa, porque nos llamaba la atención la figurita aquella, gordito, un gordito con los pies doblados y una barriga y unos cachetes, y era muy bonito. Hasta que llegó alguien y nos dijo, ¿ustedes saben quién es? Dijo, no, me parece un adorno bonito. Dice, es Buda. Yo, ¿cómo Buda? Dice, sí, eso es Buda. No sabíamos lo que era, lo cogimos, lo botamos, lo destruimos. El Señor nos juzgó, no, era ignorancia, no sabíamos. Ahora, después que ya conocimos, dijimos, no, yo no voy a tener esto aquí. Esto es un Dios falso. Pero, ¿qué es lo que quiero? La enseñanza, ya nos podemos ir, si quiere se puede ir. La enseñanza del tema que quiero hablar es que muchas veces hacemos cosas por ignorancia. Hacemos cosas porque no sabemos el trasfondo, no sabemos qué es lo que hay detrás. Y muchas veces estamos jugando en terreno peligroso. ¿Por qué les digo? Porque hoy es 30 de octubre, mañana es Halloween. Yo quiero hablarles hoy de Halloween. Voy a hacer un paréntesis en la serie y dicho sea de paso, usted no se puede perder el próximo domingo. Vamos a terminar la serie Veneno. Pero hoy quiero hablarles de Halloween. ¿Qué es y qué hacer? ¿Qué es y qué hacer en Halloween? Halloween se le llama el Día de los Muertos. Ahora, este día no es un día que está limitado a una posición geográfica en el mundo. Me di a la tarea de estudiar y resulta que todas las culturas en el mundo, todas las culturas, tanto la cultura mesopotamia como la cultura asiática, la cultura latina, la cultura anglo, todas tienen en ellas un trasfondo en que dedicaban no solo un día, sino varios días al año a los muertos, al culto a la muerte, a recordar a los muertos. Ahora, en esa fecha se pensaba o se creían que los muertos volvían al mundo de los vivos, que participaban con los vivos, se les hacía ofrenda y se les sigue haciendo, se pedía, se oraba o se rezaba por ellos. Y dentro de esa cultura, la que está más marcada aquí en los Estados Unidos es la cultura que tuvieron los celtas. Los celtas fue un pueblo que vivió en la parte norte de Europa, lo que es los Países Bajos como Holanda, Bélgica, la parte de Inglaterra, la parte de Escocia. Esa parte de ahí vivieron los celtas. Y dentro de ellos, dentro de esos pueblos, habían los llamados los guías espirituales, los cuales eran los druidas, los sacerdotes, los cuales marcaban las pautas. Y en esta fecha, específicamente, ellos hacían un tipo de rito en el cual se vestían con pieles y cadáveres, imitando a los cadáveres, salían de casa en casa pidiendo algo para los muertos, y de ahí es donde viene la frase trick or treat, porque pedían y donde no le daban nada, entonces hacían una maldición. Y esa es la tradición que hay aquí en los Estados Unidos, que es la que se sigue. Para muchos de nosotros, cuando llegamos aquí, que veníamos de un trasfondo latino, que en nuestros países, en muchos de nuestros países, no se celebra Halloween, sino que se celebra otra fecha, nos quedamos así y decimos, ¿pero y esto qué es? No sabíamos. ¿Por qué? Porque lo que hizo la Iglesia Católica fue que, como vio que en todas las culturas había una creencia hacia los muertos, la unificó en dos fechas en el año, 1 y 2 de noviembre. 1 y 2 de noviembre, los cuales llamó Día de los Fieles Difuntos. Esas son las tradiciones que tenemos en nuestros países, ¿recuerdan? Día de los Fieles Difuntos. ¿Por qué 2 días? Porque el primer día creen que el alma de los niños regresa, y el día 2, el alma de los adultos. Entonces la Iglesia Católica con Gregorio el Papa en el siglo IX, alrededor del año 800 y pico, en nuestra era,
puso esa fecha y trató de unificarlo. Pero cada país lo que hizo fue que hizo una mezcla de la tradición católica con la tradición regional. Y entonces vemos que en algunas culturas la celebración del Halloween es bien fuerte y algunas bien horrorosa. Ahora, déjenme hablarles, la palabra Halloween no es una palabra americana made in USA, no es una palabra que se inventó aquí, es una palabra que significa All Hallow Even. All Hallow Even es la noche antes o el día previo a todos los santos. All Hallow Even. El día, la víspera del día de todos los muertos. De ahí es donde viene la palabra Halloween. Ahora, en esos ritos ocurren rituales de brujerías, ocurren rituales de encantamiento, y es una fecha en que el mundo satánico la tiene bien marcada para, por ejemplo, aquellas personas que se consagran al satanismo en esta fecha del 31 de octubre es cuando hacen la iniciación. Aquellos cantantes que venden su alma al diablo el 31 de diciembre es cuando hacen la consagración. Aquellos grupos que se dedican a la fama y venden su alma el 31 de diciembre es cuando hacen su iniciación. ¿Por qué? Porque es una fecha marcada en todo el mundo de un movimiento demoníaco en las tinieblas. Esa fecha, el día 31 de octubre. Ahora, como cristianos, nosotros no tenemos que tener temor. Usted no tenga temor de ninguna carabela, de nada. No. Dice la palabra que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Así que usted no tiene que tener temor de nada de eso. Pero hay una cosa, eso es un mundo real que tenemos que entender, tenemos que vivir cada año, tenemos que tratar con él y tenemos que saber para poder enfrentarlo y para poder actuar. Yo quiero hablarles en esta tarde de 4 cosas que encierra Halloween y que se hace en esta fecha. Voy a hablarles de esas 4 cosas y les voy a dar después un principio bien sabio de la palabra. Y después voy a responder algunas preguntas. ¿Cuántos recibieron o vieron en la página web de la iglesia el tema del mensaje y la oferta de que usted pudiera hacer las preguntas que usted quisiera sobre Halloween? ¿Lo vieron todos? ¿Todos lo vieron? Levanten la mano, ¿cuántos hicieron preguntas? Entonces las preguntas que tengo no las voy a responder porque no son para ustedes. Entonces, si nadie de las que aquí hizo las preguntas, no, las voy a responder porque quizás les va a ayudar a ustedes en la tarde de hoy sobre las preguntas que algunos hicieron sobre esta fecha. Ahora, lo primero que quiero hablarle que encierra Halloween es que se cree o se recuerda a los muertos. Halloween es recordar a los muertos. Ahora, ¿qué dice la Biblia de recordar a los muertos? ¿Está bien recordar a los muertos o está mal recordar a los muertos? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros recordamos a nuestros antepasados. Los recordamos, yo recuerdo a mis abuelos. Yo los recuerdo de una buena manera, recuerdo sus cosas, y cada rato yo pienso en ellos, en los abuelos míos, los recordamos. Ahora, una cosa es recordarlos de esa forma. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice así: acuérdense de sus dirigentes que le comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Acuérdense de sus pastores. Es lo que está diciendo. Pero que ya no estaban. Acuérdense de ellos y miren cuál fue el resultado de su vida e imiten su ejemplo. Ahora, el recordar ahí es lo mismo que hacemos con nuestros familiares. Pero yo he escuchado, por ejemplo, algunos puntos decir de que las mujeres, el día en que Jesús resucitó, iban a la tumba porque estaban haciendo recordatorio. Se están refiriendo al pasaje de Lucas capítulo 24, verso 1, donde dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Entonces algunos dicen, bueno, no, sí, pero aparte de yo recordarlo, como lo puedo recordar, también yo puedo ir al cementerio o puedo ir allá a la tumba. En la Biblia no hay caso, no hay esta ceremonia de ir a la tumba y hacer una especie de ritual allí. ¿Por qué? Porque no se creía
o se cree que ya la persona descansó y va a la eternidad. Ahora, ¿por qué este pasaje de las mujeres fueron al sepulcro el primer día de la semana? Bien, se los voy a explicar. Lo que sucedió, si usted se recuerda, es que Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde. Dentro de la cultura judía, cuando una persona moría, se llevaba una especie de preparación, el cual era poner el cuerpo en unas especies y vendarlo. Pero le quedaban pocas horas para comenzar el Shabbat, que era el sábado. Y por respeto, el judío el sábado no hace nada. ¿Qué hicieron? Bajaron el cuerpo, lo pusieron en una sábana, lo pusieron en la tumba. Y el otro día del Shabbat, que era el domingo en la mañana, las mujeres iban para continuar la especie de preparación del cuerpo, no para recordar el muerto. Era para terminar lo que no pudieron hacer el viernes en la tarde. ¿Lo entienden? Ahora, en ninguna parte de la Biblia hay el rito de ir a la tumba, de hacer una ceremonia, porque vamos a ver lo que significa eso después. Lo segundo que quiero hablarles es que se hace en Halloween, es que se ora por los muertos. Ahora, ¿qué dice la Biblia de orar por los muertos? ¿Está bien orar por los muertos o no? Miren lo que dice la Biblia, Hebreos 9:27. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Entonces, no hay reencarnación. No es que yo me morí y mañana voy a reencarnar como un caballo, o como un león, o como otro ser humano. No, dice la Biblia, claro, está establecido, Dios estableció que el hombre muera una vez y después juicio. Delante de Dios nos vamos a presentar. Ahora, miren lo que dice Eclesiastés, escribió don Salomón, capítulo 12, verso 7. Volverá entonces al polvo de la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces, no hay oración que pueda cambiar la eternidad de ningún muerto. Ni hay oración que pueda hacer que un muerto me haga un milagrito. ¿Entendieron? No hay ningún tipo de oración que podamos hacer que pueda influir por los muertos o en beneficio o perjuicio de los muertos. No hay nada en la Biblia como tal cosa. Al único que le podemos orar, al único que puede responder nuestras oraciones, es al único Dios verdadero. Lo tercero que se cree en Halloween, se cree que los espíritus de los muertos visitan a los vivos. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, miren, en Lucas capítulo 16, Jesús cuenta una historia. No es una parábola porque se mientan nombres. Las parábolas nunca mencionan nombres. Es una historia, al parecer, real. El mismo Señor es quien la está contando. Cuenta la historia de Lázaro y el rico. No dice el nombre del rico, dice Lázaro y el rico, que vivieron en esta tierra, que el rico vivió muy espléndidamente, pero que nunca quiso entregar su corazón a Dios. Y el Lázaro, una persona que dice la palabra que era un mendigo, una persona que no tenía recursos económicos, pero sí tenía su corazón puesto en el Señor. Y que un día murieron los dos y que fueron delante de la presencia de Dios. Pero uno estaba, el rico, en un lugar de tormento y Lázaro estaba en el cielo, en el paraíso. Y que allí dice que el rico en ese estado de tormento, dice el verso 24, así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, es una forma de expresar a Dios. Ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. En la tierra, mientras que estaba vivo, nunca le dio un plato de comida. Ahora que estaba en el infierno quería que le dieran agua y que Lázaro le diera agua. Verso 26. Dios le responde, mira, además de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco los que están allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. ¿Qué le estaba pidiendo al rico? Mira, yo que esto no puede ser. Ahora envía a Lázaro que vaya a la tierra, a la casa de mis padres, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham, Dios le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas,
que le hagan casos a ellos. Dios le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No hay forma de cruzar la raya entre los vivos y los muertos. Dios se le está diciendo, no hay forma de cruzar la raya. Lázaro no puede regresar. Un espíritu de una persona muerta no puede rumiar la tierra. Un demonio sí. Escúcheme, un espíritu de una persona muerta no puede rumiar, dar la vuelta, estar en la tierra y aparecerse. Un demonio sí. Un demonio se te puede aparecer como tu suegra difunta, pero no es tu suegra. No vayas a pensar que te vino a atormentar, no es tu suegra. La única manera, fíjense, la única manera en que una persona muerta pueda venir al mundo de los vivos, Jesús lo está diciendo ahí, es que resucite. Dios lo está diciendo, que resucite. Bueno, Jesús, porque es el que está contando la historia. Tiene que resucitar. Y di punto y aparte, creo que Jesús se estaba refiriendo a él mismo, que se iba a levantar de los muertos. Ahora, él deja bien claro, la única forma en que una persona del mundo de los muertos puede venir al mundo de los vivos, es que se levante de entre los muertos, que resucite. Entonces, no hay forma en que una persona muerta pueda venir al mundo de los vivos. Cuarto, y lo cuarto que se hace, o que se cree en Halloween, es que hay una interacción entre los muertos con los vivos. Es algo más que los visites, sino que hay una interacción, una comunicación, que hay una relación. Incluso algunos dicen que hay esta relación sexual entre los muertos y los vivos. Miren lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 18:10. ¿Se recuerdan al principio que les dije que toda cultura tenía las formas de celebrar la muerte o el Día de los Muertos? También existía en la Mesopotamia. Y cuando el pueblo de Israel fue a entrar a la tierra prometida, Dios le dio una advertencia bien clara y le dijo, Deuteronomio 18:10, nadie entre los tuyos, entre el pueblo de Israel, deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego. Hoy nos parece esto bárbaro. Pasar a un hijo o una hija, quemarlo en el fuego para un Dios, pero lo hacían. Lo hacían, Dios se lo está diciendo, entre el pueblo de Israel nadie vaya a hacer esto. Porque lo estaban haciendo los pueblos que vivían allí. Ni practicar la adivinación. Bueno, ya eso sí que hoy algunos sí que van a adivinos, para que le trate de adivinar el futuro. Ni brujería o hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medium o espiritista, o consultar a los muertos. Mira, no solo no se debe consultar porque es una rebeldía delante de Dios, sino que se está tratando con aguas muy calientes. Se está tratando con aguas muy calientes. Ahora, quiero responder una pregunta, porque muchas personas que han estudiado la Biblia, cuando se habla de esta interacción entre los vivos y los muertos, sacan un pasaje que es como el arma más fuerte, y está en 1 Samuel capítulo 28, y es cuando Saúl va a consultar a la pitonisa, a una hechicera. Y la hechicera, si usted lee el capítulo, aparentemente le hace venir el espíritu de Samuel que ya había muerto. Ahora, voy a dejar bien claro una cosa. Dios no se puede contradecir en la Biblia. Dios no puede decir en una parte de la Biblia una cosa y en otra parte decir otra cosa. Dios no puede decir, como dijo el Señor aquí, que la única forma en que una persona muerta pueda pasar al mundo de los vivos es que se levante y que aquí ahora, en el caso de 1 Samuel 28, Samuel haya aparecido. No creo que haya sido Samuel. Ahora, lo que creo es que puede haber pasado es dos cosas. O la hechicera le jugó una treta a Saúl, o un demonio se personificó en la forma de Samuel. Pero algunos dicen, pero lo que le dijo fue lo que ocurrió. Porque si usted lee el pasaje, el supuesto Samuel o el espíritu de Samuel le dice a Saúl, mañana tú vas a estar conmigo. Tú y tu familia van a morir. Y algunos piensan que por eso es que entonces puede haber sido Samuel. Miren,
como les dije, no creo que Dios se contradiga, pero lo que sí puede haber pasado aquí es algo bien obvio. La mujer o el demonio sabían cosas bien obvias. Dios había abandonado a Saúl. Eso era obvio. Dios ya no le hablaba a Saúl, por eso es que Saúl viene a la hechicera. Otra cosa, los filisteos le habían declarado la guerra a Saúl y tenían la batalla al otro día. ¿Qué sacó en conclusión? ¿La hechicera o el demonio? Ya Dios no le habla a mañana tiene guerra, mañana está en la hoja. Por eso es que le dice, mañana tú vas a morir. Pero no creo que le haya hablado el espíritu de Samuel, ni que haya sido el Espíritu Santo, sino fue una treta o fue un demonio el que se le apareció y le dijo estas cosas. Tenemos que entender que en la Biblia la muerte es enemiga de Dios y por ende enemiga del cristiano. ¿Me escucharon? La muerte en la Biblia es enemiga de Dios y es enemiga del cristiano. Miren lo que dice Romanos 5:12. Van a ver cómo entró la muerte y van a ver el final de la muerte. 2 textos nada más. Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Quién puso la muerte en el mundo? No fue Dios. Entró por el pecado del hombre. ¿Quién metió el pecado? Satanás. ¿Cómo termina la muerte? Apocalipsis 20:14. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. La muerte en la Biblia entra contrario al plan de Dios y se va enemistado. Porque la muerte en la Biblia es algo que está en contra de Dios y por ende es en contra de nosotros. Ahora, ¿cómo poner en práctica lo que hemos aprendido? Ya hemos visto 4 cosas que se celebran en Halloween. ¿Cómo ponerlo en práctica? Me gustaría enseñarles un principio que les va a ayudar mucho en la palabra de Dios o a entender mucho la vida cristiana. Y está en Romanos 14. Romanos 14, voy a leer del verso 5. Pablo está hablando de un tema y lo vamos a comparar al día de hoy. Pablo dice, hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. ¿Por qué escribe Pablo esto? Porque había algunas personas en la iglesia primitiva que decían, no, el día de ir a servir a Dios es el sábado. Y otros decían, no, es el domingo. Y no, a mí el que me conviene es el sábado. No, a mí el que me conviene es el domingo. Y Pablo dice, miren, cada uno considere el que creen de importancia. Todos los días son iguales delante de Dios, como si quieres ir el lunes. Lo importante es que tú separes un día, como Dios estableció, para que tú busques a Dios. Ahora dice el verso 6, el que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Verso 14, yo de mi parte, está hablando Pablo, de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo que es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Verso 24. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Hay 3 principios que quiero hablarte cuando tú miras la palabra de Dios. Lo primero es obediencia. Hay instrucciones de Dios que son bien claras en la Biblia y hay que obedecerlas. Y se ratifican en lo que Jesús le dijo a la iglesia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Hay principios que están establecidos, pero hay otras cosas que uno busca y no encuentra. Y tú dices, bueno, pero ya yo busqué y no le veo. Y el pastor de allá dice una cosa y el de aquí dice otra. Y bueno, ¿y qué hago? Aquí no hay una luz clara. Allí Pablo te enseña a que tú aprendas
a desarrollar tus propias convicciones. Pablo te enseña que tú desarrolles tus propias convicciones. A todo el mundo le gusta que le digan la Biblia masticada. Bueno, pastor, y en cuanto a esto, que se lo dé masticado. Y Pablo te está diciendo, mira, aprenda a tener tus propias convicciones de la palabra de Dios. Cuando hay un tema que tú no entiendes claro, que no está bien, métete con el Señor y ten tú una convicción con el Señor. Y lo tercero que quiero enseñarle, primero, obediencia, convicción, y lo tercero es compasión. La Biblia dice, reciba al débil en la fe, pero no para contender con él. Ten compasión. Hay personas que no tienen la madurez o quizás no tienen la luz sobre una cosa, sobre algo específico, y con ellos hay que tener compasión. Todo en la vida se puede aplicar de esta forma: obediencia, convicción y compasión. Ok, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué dice la Biblia sobre la fornicación? ¿Qué es pecado? Ve, ya están aprendiendo. Entonces eso es obediencia. Pero hay algunos que dicen, bueno, pero yo lo amo. ¿Y qué tiene de malo si nos amamos y vivimos juntos? Eso no es tu convicción. La Biblia es clara en cuanto a eso. Dice, no, es pecado, es obediencia. Ese quizás no le fue fácil. Voy a este que es un poquito más. Y voy después a... ¿Qué dice la Biblia sobre el alcohol? Que no se emborrachen. Pero hay algunos que dicen, bueno, entonces me puedo tomar una. ¿Qué entra ahí? ¿Dónde entra? ¿Obediencia, convicción o compasión? Convicción. Ahora, ¿qué hago en cuanto a esto? Hay algunos que dicen, bueno, yo con una me caigo. Hay otros que dicen, no, yo con dos no me hacen nada. Tú tienes que estar convencido. Ahora, Pablo, cuando está hablando ahí ese Romanos 14, está hablando porque en la iglesia primitiva, ¿saben lo que hacían antes? Las carnicerías era un lugar donde se llevaban los animales que se ofrecían a los ídolos. Entonces, por ejemplo, había muchos ídolos y se sacrificaba un animal y después que se sacrificaba, se llevaba a la carnicería y se vendía. Entonces los hermanos le dicen, no, yo de eso no puedo comer porque eso fue sacrificado. Y Pablo le dice, mira, si para ti está mal, no lo comas, porque no hay convicción en ti. Pero Pablo dice, para mí eso no tiene nada de importancia. Yo estoy convencido que no hay nada en eso. Pablo estaba convencido. Su convicción es que no había problema en eso. Y él dice, yo lo como, no hay problema. Ahora, Pablo dice, si yo voy a comer, pero voy a hacerle daño a un hermano que es débil en la fe, cuando me vea a mí comer, no lo hago. Porque voy a dañarlo a él. Y así tenemos que ser en nuestra vida. Hay convicciones que para ti es una convicción y está clara. Pero si tú le haces delante de un hermano que es débil, lo vas a dañar. No lo hagas. No lo hagas. A todo lo claramente establecido en la palabra de Dios, obediencia. Todas las demás cosas en la Biblia es así. Obediencia, convicción, compasión. Amén. Bueno, ahora voy a entrar a preguntas. Quiero responder algunas preguntas que tengo aquí, que se hicieron y rápidamente. Me quedan pocos minutos, pero quiero responderlas. La primera, ¿puedo elaborar un altar para muertos? ¿Dónde entra eso? ¿En obediencia? ¿En convicción o en compasión? ¿En convicción? Obediencia. Está bien claro, no tengo que tener nada que ver con la muerte. Lo hiciste, no importa. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor y el Señor se encarga. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué hago si mis hijos quieren disfrazarse y salir a pedir dulces? ¿Dónde está en la Biblia que no te disfraces? Preguntas ahora, ahora sí, Pero estas preguntas no las hicieron ustedes, así que no las voy a responder. ¿Dónde está en la Biblia que no te disfraces? En ningún lado. Es más, ustedes han visto en los niños que muchas veces, por ejemplo, mi nieta hay veces que viene vestida de princesa, de Elsa o de Ana, con una ropita. En ninguna parte de la Biblia te dice que no te disfraces.
Ahora, ojo, ojo, no me tengo que disfrazar el día 31. No me tengo que disfrazar el día 31 porque estoy entonces disfrazándome el día en que se celebra algo específico. Esa es convicción. Si la Biblia es clara, yo no me dice en ningún lugar que no me tengo que disfrazar, pero no lo voy a hacer el día 31. Porque mi convicción me dice que ese día está dedicado para hacer cosas malas. Entonces yo me disfrazo cualquier otro día, pero no ese día. Tercera pregunta, ¿qué hacer si vienen otros disfrazados pidiéndome dulces? ¿Qué hacer si estoy en la casa y vienen y me tocan y me piden dulce? ¿Dónde entra eso? Compasión. Ahora, quiero ser bien claro. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Como hijos de la luz o como hijos de la tiniebla? Porque si vienen a mi casa a pedir dulces y yo le abro la puerta, le doy un tratado y le digo que se va a ir para el infierno, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo. Al vecino, no estoy siendo luz ni sal. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Bueno, mira, si no quieres abrir, quédate viendo películas y no abras la puerta. Ahora, si vas a abrir, ¿por qué no decirle, Dios te bendiga, me alegro que hayas venido, no ven mañana? Ven mañana. Pero trata con amor, sé luz. No le des un tratado y le digas que se va a ir para el infierno, porque el muchacho se va a ir y va a decir, a esa casa no vayan, a esa casa son el diablo, a esa casa me dijeron que me iba a ir para el infierno. Entonces, estamos perdiendo la influencia. ¿Me entienden? Que digan que en nuestra casa somos cristianos, que les amamos y que somos los que mejor les tratamos. Cuarta pregunta, ¿qué debemos hacer con las películas referentes al tema? En estas semanas, oye, todo lo que se pone es películas sobre eso. Convicción, obediencia. Bueno, ¿qué parte de la Biblia dice que no vea películas? Ok, pero sí dice una cosa, la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Y lo que entra por nuestros ojos afecta a nuestro espíritu. Sí, que me vas a decir, son trucos. Sí, pero terminan afectando. Que tú me digas, no, eso es una sierra de mantequilla, aquello no, sí. Pero eres uno en 1.000.000. Todos los demás quedan afectados. Entonces voy a decir igual que Cuba. ¿Para qué me voy a poner a ver muñequitos rusos que no me edifican? No me entendieron los cubanos. En Cuba había una penitencia. Había unos muñequitos que nadie lo veía, que eran rusos. No se entendían. Y la peor penitencia en que podían poner a un niño era poner a ver muñequitos rusos. Entonces, ¿para qué yo me voy a castigar en ver algo que me va a hacer daño? No lo veo. Quinto, ¿se puede comer de los chocolates que se ofrecen en estos días? ¿Dónde entra eso? Yo creo que muchos aprovechan en esta época en que los chocolates y los dulces están a un menor precio. Cuando usted va a un lugar ahora público, en todos los lugares tienen chocolate y usted coge. Entonces está comiendo algo que es sacrificado. No, como dice Pablo, si para ti tú estás convencido, en tu convicción, no hay problema. Pero ojo, dos cosas. Cuidado porque en este día se acostumbra a hacer maldades y se ha dado el caso en que se dan dulces envenenados y se dan dulces. Cuidado, no lo hagas. La otra pregunta, ¿está bien llevar alimentos a la tumba de los difuntos? ¿Dónde entra eso? Miren, creo que ir a la tumba, y esa es la pregunta que dije al principio, y llevar alimentos, está el pensamiento de que hay una interacción con el muerto. ¿Para qué se lleva alimento? ¿Se creen que el muerto se lo va a comer? ¿Para que por lo menos se alimente una vez al año? Detrás está el pensamiento de que hay una interacción con el muerto. Y eso en la Biblia dice que no existe, no hay interacción. Y la séptima y última pregunta. ¿Y si se me aparece un familiar? Dejé la más dura para la última. Mira, si se te aparece un familiar, o fue tu imaginación, o fue la mala digestión,
o fue un demonio. Pero no es tu familiar. Vimos en la palabra que no hay forma de cruzar de los vivos a los muertos a no ser que se resucite. Y dicho sea de paso, ocurrió cuando Jesús resucitó. Se levantaron muchos de los muertos, pero no es tu familiar. No hay forma de que se pueda cruzar. Ahora termino. La palabra es clara y nos dice, nuestra lucha no es contra aquel que puso la telaraña o la carabela. Mi lucha es contra las huestes de maldad que dominan esas mentes. Mi lucha no es contra el vecino que está poniendo, que pone luces o que quiere celebrar Halloween. Y gracias a Dios, si usted se ha dado cuenta, hoy en día se celebra cada día menos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado la iniciativa y le hemos enseñado a esta cultura que eso no es de agrado a Dios. Es más, en este país, los padres, los fundadores de esta nación no lo permitieron. Fue hasta el año 1840 y pico en que comenzó a celebrarse Halloween en esta nación. Nunca antes se permitió que se celebrara en esta nación porque era una tradición que venía del oscurantismo. Entonces, la iglesia hoy se ha despertado. La iglesia hoy se ha levantado y ha hecho entender que esto es algo que no agrada a Dios. Algo que debemos de poder separar. Y gracias a eso es que cada año, si usted se ha dado cuenta, está menos propagada la celebración. En esta semana estaba yendo al mall a llevar a las nietas y hablaba con mi esposa, casi, excepto una tienda, en todo el mall, una sola tienda tenía cosas de Halloween. Todas las demás ya estaban con los adornos de Navidad. Antiguamente era diferente. Antiguamente usted salía por las calles y todo era espantoso. Gracias a Dios, nosotros no hemos sido luz, pero somos luz, entendiendo que nuestra lucha no es con el vecino, no es con el familiar, no es contra huestes de maldad que dominan esas mentes. Pongámonos de pie. Quizás has estado aquí en esta tarde y en un momento determinado celebraste. Por desconocimiento, como yo dije al principio, tenía un Buda y no sabía lo que era. Quizás por desconocimiento has celebrado años atrás Halloween y hoy has entendido que es algo que no le agrada a Dios. Hoy has entendido principios de la palabra, de lo que sí se debe de hacer y lo que la Biblia aprueba y lo que la Biblia no aprueba. Dios no te condena. Como lo dije, no lo hizo conmigo. Dios lo que te está diciendo, deja eso, no lo hagas más, pide perdón. Quizás en esta tarde has llegado aquí y quieres reconciliarte con Dios. Dios tiene los brazos abiertos para reconciliarse contigo. Cerremos nuestros ojos. Si tú quieres reconciliarte con Dios, pídele al Señor. Ora conmigo y repite después de mí. Señor Jesús, hoy entiendo que me amas, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Recibo tu perdón. Ven a mi corazón. Te pido que a partir de hoy transformes todo mi ser de adentro hacia afuera. Gracias porque hoy me has hecho un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén